Los ejes del zodíaco. Los 6 ejes del zodíaco pueden entenderse como pares de polaridades que no se oponen para excluirse, sino que se reflejan mutuamente como espejos psicológicos. En astrología psicológica, los signos opuestos no son enemigos, sino dinámicas complementarias que generan consciencia a través de la tensión. No se trata de elegir entre uno u otro, sino de soportar la incomodidad de no tener una única respuesta. Cada eje representa dos formas de ver y vivir la experiencia que cuando se integran amplían la comprensión del yo y del mundo, aunque esta integración nunca sea definitiva. El eje Aries-Libra es el eje de encuentro, casa 1, casa 7. Habla del conflicto entre la afirmación individual y la relación con el otro. Aries encarna el impulso, la acción directa, el deseo que nace sin filtros, mientras que Libra representa la necesidad de equilibrio, de vínculo, de considerar al otro antes de actuar. Aries dice yo existo porque activo. Libra responde existes porque te relacionas. La lección aquí es aprender a existir sin desaparecer en el otro y a relacionarse sin perder la identidad propia, lo cual rara vez ocurre sin fricción. Un ejemplo sencillo sería alguien que entra a un restaurante y pide sin mirar la carta, frente a otro que tarda mucho en decidir porque quiere que todos estén cómodos. La integración ocurre cuando se puede afirmar el propio deseo sin ignorar el impacto en los demás, aunque eso implique incomodar a alguien o sentirse expuesto. Este eje suele aparecer en conflictos de pareja donde uno siente invasión y el otro abandono, cuando en realidad ambos están evitando una parte de sí mismos. El eje Tauro-Escorpio, el eje de las posesiones. Este eje plantea la tensión entre la seguridad y la transformación. Tauro busca estabilidad, placer, continuidad y lo tangible, mientras que Escorpio se orienta hacia el cambio profundo, la intensidad emocional y los procesos de pérdida y renacimiento. Tauro susurra, conserva. Escorpio insiste, pierde para encontrar. La lección consiste en aceptar que para evolucionar hay que soltar, pero también que no todo necesita ser destruido para transformarse. Un ejemplo sería quien ahorra constantemente por seguridad frente a quien arriesga todo en una inversión que puede cambiar su vida. La integración permite construir con solidez sin resistirse al cambio inevitable, aunque eso suponga atravesar miedo real. Este eje está muy vinculado al control, ya sea reteniendo o manipulando lo invisible, dos formas distintas de intentar evitar la incertidumbre. El eje Géminis-Sagitario es el eje del pensamiento. Este eje se mueve entre la información y la verdad. Géminis representa la curiosidad, la multiplicidad de datos, las preguntas constantes y lo inmediato, mientras que Sagitario simboliza la búsqueda de sentido, la visión global y la fe en una verdad más amplia. Géminis pregunta sin parar, Sagitario responde demasiado rápido. La lección es no perderse en datos sin sentido ni en creencias rígidas sin cuestionamiento. Un ejemplo sería alguien que consulta múltiples fuentes sin decidirse frente a otro que cree tener la verdad sin haberla contrastado. La integración consiste en explorar con apertura y al mismo tiempo construir significado, aceptando que toda verdad es provisional. Este eje está relacionado con la narrativa interna, con cómo cada persona interpreta su propia historia y cómo puede quedar atrapada en ella. El eje Cáncer-Capricornio es el eje de la individualización. Este eje aborda la relación entre emoción y estructura. Cáncer conecta con el cuidado, el hogar, la sensibilidad y el pasado, mientras que Capricornio se orienta hacia la responsabilidad, el logro, la organización y el futuro. Cáncer dice siente. Capricornio responde resiste. La lección es equilibrar el sentir con el sostener, evitando tanto la dependencia emocional como la rigidez excesiva. Un ejemplo sería quien prefiere quedarse en casa conectado con sus emociones frente a quien prioriza el trabajo y la productividad. La integración permite cuidar de uno mismo sin dejar de construir una base sólida en el mundo, entendiendo que sin estructura la emoción se desborda y sin emoción la estructura se vacía. Este eje suele reflejar dinámicas parentales donde lo materno y lo paterno no son personas sino funciones internas que rara vez están equilibradas. Eje Leo-Acuario, el eje de las relaciones.
Este eje enfrenta la identidad individual con el sentido colectivo. Leo busca expresarse, brillar, crear desde el ego y la autenticidad personal, mientras que Acuario se enfoca en el grupo, la innovación, el desapego y el bienestar colectivo. Leo afirma "mírame", Acuario replica "nadie es el centro". La lección es encontrar un equilibrio entre destacar sin depender de la validación constante y pertenecer sin diluir la individualización. Un ejemplo sería quien necesita ser el centro de atención frente a quien insiste en que nadie es más importante que el grupo. La integración consiste en reconocer la singularidad propia dentro de un contexto más amplio, aceptando que el brillo personal sin propósito se vacía y el colectivo sin identidad se deshumaniza. Este eje aparece con frecuencia en procesos creativos que evolucionan desde la búsqueda de reconocimiento hasta un sentido más amplio. El eje Virgo-Piscis es el eje de la existencia. Este eje representa la tensión entre el orden y la entrega. Virgo se centra en el análisis, el detalle, la mejora continua y el control, mientras que Piscis se asocia con la intuición, la disolución de límites, la fe y el caos. Virgo intenta arreglarlo todo, Piscis lo deja todo ir. La lección es aceptar que no todo puede controlarse, pero tampoco todo debe dejarse al azar. Un ejemplo sería quien planifica cada paso frente a quien fluye sin dirección y termina desorientado. La integración permite cuidar los detalles sin perder la conexión con lo intangible, entendiendo que el exceso de control genera ansiedad y el exceso de entrega genera confusión. Este eje está profundamente ligado a la relación entre ansiedad y fe. Cada uno de estos ejes plantea preguntas fundamentales que atraviesan la experiencia humana, como la relación entre el yo y el otro, entre lo que se conserva y lo que se transforma, entre lo que se sabe y lo que se cree, entre lo que se siente y lo que se construye, entre la identidad y el colectivo, y entre el control y la entrega. No se trata de elegir un lado, sino de sostener la tensión entre ambos sin resolverla del todo, ya que es en ese espacio incómodo donde emerge la conciencia. A esta comprensión de los ejes puede añadirse una dimensión clave, la proyección. En la experiencia cotidiana, aquello que representa el signo opuesto no siempre se reconoce como propio, sino que suele aparecer encarnado en otras personas o situaciones. Lo que irrita, fascina o incomoda en el otro suele ser una parte no integrada de uno mismo. Así, los ejes no solo describen dinámicas internas, sino también vínculos que obligan a verse reflejado sin querer hacerlo. También es importante entender que el eje no se resuelve como un equilibrio estático o definitivo. No existe un punto final de integración. La vida empuja constantemente de un extremo a otro, y ese movimiento no es un fallo, sino el proceso mismo de aprendizaje. Cuanto más se intenta fijar una identidad en un solo polo, más fuerza adquiere el opuesto. Cada signo, además, tiende a considerar su perspectiva como la más válida o natural, lo que genera un punto ciego. Uno no ve lo que no necesita hasta que la vida lo impone. El signo opuesto no aparece para contradecir, sino para completar, aunque el principio se perciba como amenaza. En la práctica, estos ejes se activan especialmente en relaciones significativas, crisis personales o momentos de cambio. Las parejas, los conflictos y las decisiones difíciles no son aleatorios. Suelen ser escenarios donde el eje se manifiesta con claridad. Aquello que falta dentro aparece fuera. Por último, la integración de los ejes no consiste en mezclar ambas energías de forma indistinta, sino en desarrollar la capacidad de reconocer cuándo es adecuado activar cada una. No es identidad, es consciencia. Saber cuándo afirmar y cuándo ceder, cuándo sostener, cuándo soltar, cuándo analizar y cuándo confiar es lo que permite habitar estas polaridades de manera madura. El signo opuesto no viene a contradecir, sino a completar. Y es precisamente en la tensión entre ambos donde emerge una comprensión más amplia, más incómoda y más real de uno mismo y del mundo.